Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Soy Gisela Elizabeth Ortega, profesora de Lengua y Literatura, noveno grado. Estaremos viendo en esta ocasión lo que es el texto expositivo, también lo que son las oraciones coordinadas, adversativas, disyuntiva y copulativa. El texto expositivo es también conocido como un texto informativo por el hecho de que el texto expositivo no tiene más función que informar o transmitir una información. Claro, no solamente es el hecho de informar y pasar datos, es el hecho de exponer, de describir, de ejemplificar, de brindar analogías. Una de las características del texto expositivo es que predominan las oraciones enunciativas. Las oraciones enunciativas, como bien nos dice, enuncian algo, o sea, dicen algo, aclaran algo. Estas enunciativas pueden ser tanto negativas como positivas. Otra característica es que en su redacción o ponencia se utilizan lo que son los verbos del modo indicativo. Se emplea un lenguaje formal, tanto entre lo formal está lo técnico y está lo científico, por el hecho de los tipos de textos que hay, que son los divulgativos y que son los científicos. En este texto uno tiene que ser objetivo, o sea, tiene que decir las cuestiones, tiene que aclarar las cuestiones, las ideas como tiene que ser, no puede ser subjetiva a nada. El texto expositivo está compuesto por, como la mayoría de los textos, ¿no? Por no decir todo, mediante una introducción, un desarrollo y una conclusión. ¿Qué vamos a presentar en una introducción? La introducción se presenta lo que es el tema que se va a desarrollar, también se presenta el propósito de ese tema y se presenta cómo se va a llevar a cabo la redacción o cómo se va a ordenar la información que va a estar presente en ese texto. En cuanto a desarrollo, como bien lo dice, es el planteamiento de todo las ideas que usted va o que usted quiere desarrollar sobre ese tema. En la conclusión, o sea, un síntesis del tema, o sea, se va a hacer un breve resumen. No es que usted va a volver a repetir todo lo que ha dicho en el desarrollo, no, es una breve síntesis. Además, si el texto da oportunidad, puede dar su punto de vista y puede sumarle también lo que son las llamadas recomendaciones. Entre los tipos de texto expositivo tenemos los históricos, como son las monografías y son las biografías. Tenemos los textos periodísticos, como son las noticias, las crónicas, los reportajes y las entrevistas. Y tenemos los textos escolares, como son la reseña escolar, el reporte de investigación. En cuanto a los tipos de textos, nosotros estaremos trabajando con lo que es la biografía. Biografía basada en datos relevantes e importantes, como lo dice la palabra, sobre el autor de Don Quijote de la Mancha, que lo habíamos dicho ya, es un autor que pertenece a la literatura del Renacimiento y que se estará viendo dicha obra a través de un link que se le va a proporcionar. Después que usted vea la película, según una guía, va a redactar lo que es un texto expositivo. En este caso, va a redactar una biografía. Para la redacción de este texto vamos a estar utilizando lo que son las oraciones coordinadas. Las oraciones coordinadas son aquellos enunciados que están compuestos por dos estructuras, pero que estas estructuras se pueden separar. Entre las oraciones que vamos a utilizar acá tenemos las copulativas, las disyuntivas y las adversativas. Son los tres tipos que vamos a utilizar. Por ejemplo, los nexos de las oraciones copulativas nexos son aquellos elementos con los que se une la primera parte del enunciado con la segunda parte del enunciado, como es la conjunción y, ni, además de. Por ejemplo, yo puedo decir una oración copulativa. Ayer fui al parque y me comporté como mamá me solicitó.
Ese I, entonces yo puedo separar. Cuando yo separo, ayer fui al parque, abro un paréntesis, cierro paréntesis hasta el parque. Deja libre y abre paréntesis y abre paréntesis en me comporté como mamá solicitó y cierra en solicitó. Eso quiere decir que esa I queda suelta, no pertenece ni a la primera estructura ni a la segunda estructura. En cambio la disyuntiva no es más que ofrecer, ¿no? El hecho de seleccionar. En los nexos que la componen está la conjunción o, la u, o bien el nexo o bien. Vemos un ejemplo que tenemos: ¿quieres un helado o prefieres un vaso de horchata? Tenemos un enunciado con dos estructuras. La primera estructura dice ¿quieres un helado? Hasta ahí llega nuestra primera estructura. Donde tenemos la conjunción o, vamos a dejarla libre y vamos a cerrar abrir paréntesis donde dice prefieres un vaso de horchata. ¿Por qué tenemos esta estructura? Donde hay presente un verbo y el verbo da completamente a la oración, es porque tiene sentido completo. Si esta oración no tiene sentido completo y la segunda enunciado depende del primero, esto no va a ser nunca una oración coordinada, va a ser llamada oración subordinada. En cuanto a las oraciones adversativas, esto exponen una oposición a algo. Los nexos que la conforman puede ser pero, más, sin embargo, no obstante, sino que. Hemos escuchado que solemos utilizar muchas veces los términos, los nexos juntos, como por ejemplo a veces decimos más sin embargo, que está mal dicho. Lo ideal es decir más o sin embargo, o muchas veces pero sin embargo. Lo ideal es usar pero separado y sin embargo. Veamos un ejemplo: no se arrepintió, sino que continuó con la misma actitud. El enunciado está compuesto por dos estructuras. La primera estructura lo aperturamos en no y lo cerramos arrepintió. El signo que vemos ahí, que es el nexo, queda fuera y abrimos paréntesis otra vez en continuó con la misma actitud y cerramos en actitud. Esto con estos tipos de oraciones se va a estar elaborando lo que es las indicaciones que se le comparten en la guía. Vamos a elaborar lo que es un texto expositivo. Muchas gracias.